nuestro carnaval, el Carnaval de Jaraíz de la Vera de este año 2025, que se va a celebrar del 28 de febrero al 5 de marzo. Desde luego que son unas fechas pues muy esperadas, ¿no?, por la mayoría de los jariceños y de las jariceñas, porque llevan, ¿no?, pues muchos días, las últimas semanas y también incluso los últimos meses trabajando, ¿no?, para que pues podamos y puedan exhibir pues toda esa preparación con sus disfraces en ese pasacalle, en esos pasacalles que pues vamos a poder ver todos, ¿no?, cómo con tanto trabajo, con tanta ilusión, con tanto desempeño pues llevan trabajando durante tantos meses. Y la programación del viernes 28 de febrero sufre algunas variaciones y algunos cambios respecto a las programaciones de los años anteriores, entre otras cosas porque el viernes 28 pues siempre había un gran espectáculo infantil en la Plaza Mayor con los colegios y con nuestras asociaciones, y este año, precisamente, a que es un día festivo en el ámbito educativo, pues hemos querido trasladarlo a campamentos de carnaval, tanto el viernes 28 como el miércoles día 5 de marzo, puesto que son estos dos días días no lectivos, son días en los que los niños pues van a tener vacaciones, y precisamente para ayudar también en aras de sus padres, de la familia, de sus abuelos, para que puedan conciliar, pues hemos preparado un campamento de carnaval. Como sabéis, pues también hemos querido incluir aquí, pues en esta programación, los eventos deportivos, precisamente la búsqueda y el trabajo que estamos desempeñando también desde la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento de manera concreta para optar a ser Liga Europea del Deporte. Por lo tanto, también incluir pues el partido de fútbol sala el viernes por la tarde-noche, y el domingo por la tarde nada más y nada menos que viene el Badajoz a jugar contra el Jaraíz Club de Fútbol, como sabéis, líder destacado de la tercera división de fútbol sala de fútbol nacional. El viernes daremos el pistoletazo de salida con el pregón de nuestras fiestas. La peña a cargo de dar el pregón fue la peña que ganó el año pasado en la categoría juvenil, que es CTH. También saludarán los quintos del 2007 y obviamente daremos el premio a Silvia Varela Tobar, que ha sido la ganadora del concurso de carteles. También queremos agradecer, queremos destacar también la colaboración y la participación de todos y cada uno de los participantes en el concurso de carteles. Casi una veintena de carteles se han presentado al concurso de carteles de nuestro carnaval, y Silvia Varela Tobar ha sido la ganadora por parte del jurado elaborado por parte del Ayuntamiento. El viernes 28 volveremos a contar con el talento local, con Pablez y con Cristian, con estos dos DJs locales, y así a lo largo del sábado 1 de marzo, además comenzando y empezando el mes de marzo, pues llegará el primer pasacalles para poder ver y celebrar, ¿no?, pues casi las más de 2.000 personas que van a concursar. Todavía está el plazo inscrito para que todas aquellas peñas, aquellas comparsas que todavía quieran apuntarse aún puedan hacerlo hasta el día 21, y esa misma tarde-noche, después de que cierre la inscripción, pues tendremos también en este salón de actos el sorteo con todas las peñas para ver el puesto de salida. Obviamente trataremos de que la seguridad prime en el aspecto del pasacalle, de que también haya agilidad para que ciertamente el público pues pueda disfrutar de esa consecución de comparsas y de peñas que van a poder pues poner de manera destacada todo lo que llevan trabajando. Y también, ¿no?, pues luego, después del pasacalle, pues tendremos las actuaciones de manera destacada de Chimeno, de Tao, y también volveremos a contar con el talento local, con Víctor Arjona, con Juanma y con Chenchín. El domingo, día 2 de marzo, es un día muy esperado, quizás pues uno de los factores diferenciadores de este carnaval respecto a otros, ¿no?, y es la boda tradicional a las 11 de la mañana. Ya tenemos además el recorrido, salen los padrinos desde la calle Utiquiano Barroso, bajan por Costanilla de Gredo, suben por la calle El Agua, hasta la iglesia Santa María, la calle Pedrero con esquina en la calle Rincón, vuelven atrás para meterse por la calle Herradores, donde ya han cogido al novio, la calle El Lobo, van a por la novia, a por la calle Los Barranes, van hasta avenida Garganta La Olla, se meten por el túnel y luego ya acceden a la plaza para celebrar la boda tradicional a través de la calle Damas, a nuestra plaza mayor de Jaraíz de la Vera. Luego aquí pues obviamente se celebrará en la plaza, en el corazón de nuestro municipio, con la charanga Alegría,
pues la plaza, el convite de esta celebración matrimonial y la rondalla será a cargo pues, del grupo jalisceño Belaire. Por la tarde, como decía, pues tendremos el partido de fútbol y también a las 7 de la tarde pues el baile en el hogar del pensionista. También hemos querido trasladarlo de la Plaza Mayor precisamente al hogar porque de alguna manera muy significativa estaba hecho para ellos. El año pasado pues también hubo un pequeño problema, ¿no?, precisamente que hemos querido evitar, en el que también se puso un baile en el hogar del pensionista y para que no haya una duplicidad de actos, pues hemos querido hacerlo en el hogar del pensionista. Muchas gracias. El lunes 3 de marzo pues volveremos con el gran pasacalles. En la Plaza Mayor, una vez que termine el desfile, pues será el tributo a los Chichos, ni más ni menos. Luego tendremos la entrega de los premios de los dos pasacalles del sábado día 1 y del lunes día 3. Luego tendremos a continuación la actuación de Sofía Cristo, una artista destacada en el ámbito nacional, y volveremos a contar con el talento local de DJ Piner. El martes 4 de marzo es el reparto del Día de los Chorizos, fiesta local en nuestro municipio. Estará amenizado también por el grupo local Los Jarentinos y luego por la tarde pues tendremos un espectáculo infantil en la Plaza Mayor de nuestro municipio bajo la carpa que será instalada. Y el miércoles 5 de marzo, pues como decía al principio, será este campamento urbano y finalizaremos el Carnaval 2025 de Jaraíz de la Vera con el entierro de la sardina. Por lo tanto, también pues con la participación y la colaboración de los quintos de este año, del año 2007, que celebran y cumplirán años durante este año 2025 por los 18 años, pues despediremos con sardinas y conches el Carnaval de Jaraíz de la Vera. Los premios de los desfiles son similares a los del año pasado y todo ha sido fruto del trabajo, del consenso, con reuniones preparatorias con los miembros, con los participantes, con los representantes de las peñas, que como decía al principio, pues hemos tenido a bien pues, preparar con bastante antelación semanas previas a la celebración de este carnaval. Y sin más, ¿no?, pues agradecer pues, a todas las personas que lo van a hacer posible, a la seguridad efectuada, a todos los participantes, de manera destacada pues a las peñas, a los participantes que llevan tantos tiempo y tantos días trabajando precisamente para poner en valor nuestro carnaval y esperando, ¿no?, y trataremos de seguir trabajando porque no nos ha dado tiempo precisamente en la elaboración del trabajo previo para presentar toda la documentación para que nuestro carnaval, esperemos que ya sí en el próximo año 2026, pues sea declarada fiesta de interés turístico regional por parte de la Junta de Extremadura. Sin más, pues de manera sucinta creo que la programación está destacada y pues nos ponemos a vuestra disposición para aclarar o tratar de aclarar alguna pregunta. Muchas gracias.